Bueno, hoy estamos en la clase número 6 y de acuerdo a nuestro cronograma tenemos que ver el capítulo 7 al 9. El 7 ya lo vimos, pero lo vamos a repasar un poquito y luego vamos a seguir hasta el 9, ¿ya? Y así vamos avanzando y hoy día ustedes tenían que presentar su tarea número 1, que es el dibujo de las visiones de Daniel en el capítulo 7, ¿ya? Hay dos que he revisado, vi que otros correos me han llegado, pero no los he revisado todavía, ¿ya? Y hoy día, luego le toca disertar a Daniel y Gabriel Vera acerca del imperio persa. Estamos viendo el libro de Daniel y vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Estamos viendo al profeta Daniel, ya vimos toda la parte biográfica que va del capítulo 1 al 6 y entramos en la parte apocalíptica que va del capítulo 7 al 12. La primera parte, la parte biográfica o narrativa, son la historia de Daniel y sus compañeros en la corte de Babilonia, y la segunda parte, que es la que estamos actualmente, son sueños y visiones de Daniel, que es la segunda parte del capítulo 7 al 12. Vimos la última vez en el capítulo 5 la escritura en la pared, después vimos a Daniel en el foso de los leones y pasamos a la segunda parte donde nos adentramos a la parte apocalíptica, donde aquí está el resumen de los capítulos. Capítulo 7, la visión de las cuatro bestias, eso ya lo vimos. Hoy día vamos a ver el capítulo 8, la visión del carnero y del macho cabrío, y el capítulo 9, la oración de Daniel y la profecía de las 70 semanas. Creo que vamos a llegar hasta ahí. Y luego tenemos la visión junto al río Tigres, capítulo 10. En el capítulo 11, visiones acerca de los reyes del norte y también los del sur. Y finalmente concluye el libro con el capítulo 12, con el tiempo del fin. Entonces aquí tenemos en esta gráfica los capítulos 7 al 12, más o menos reflejados de acuerdo a la cronología que da el mismo libro, y entre paréntesis al final o en esos cuadritos está el posible año en que se escribió, producto de las menciones que ahí se hace. Entonces, por ejemplo, el capítulo 7 dice que fue el año primero de Belsasar, por lo tanto, en el capítulo 7 el trasfondo es todavía el imperio babilónico. Ahí se da cuenta la visión de las cuatro bestias y el cuerno pequeño. En el capítulo 8 dice que es el año tercero de Belsasar, de nuevo en el contexto del imperio babilónico, que ahí está la visión del carnero y el macho cabrío. En el capítulo 9 dice que es el primer año de Darío, por lo tanto se está refiriendo al año 538 y ya al gobierno de los medos persas. Ahí está la visión de las 70 semanas. El capítulo 10 dice que es el tercer año de Ciro. Ahí se refiere al año 536. Capítulo 10, la visión de la gloria de Dios. Y pareciera ser que los tres últimos capítulos están bajo esa cronología del año 536, profecías de Persia, Grecia y el final, capítulo 11, y la gran tribulación y la resurrección en el capítulo 12. Aquí hay que irse fijando en la aparición de el Hijo del Hombre o Jesucristo o la obra de Cristo. En el capítulo 7 aparece, por eso yo les decía que el dibujo que hay que hacer hay que completar todos los detalles, no solo las cuatro bestias, sino al anciano de días que está sentado en el trono, que se refiere a Dios, y al Hijo del Hombre que se acerca. Entonces aparece ya en el capítulo 7. En el 8 y el 9 vamos a ver en la narración la aparición de Jesucristo en estos capítulos, ¿ya? Entonces, este era en parte el dibujo que ustedes tenían que hacer. Capítulo 7, las cuatro bestias. La primera semejante a un león, la segunda a un oso, la tercera a un leopardo y la cuarta grande y espantosa. ¿Qué falta en este dibujo de lo que dice el capítulo 7? El anciano, Días. Ya, tronos, ya, multitudes, ya. Y La multitud de el ángeles. Señor Jesucristo. el Hijo del Hombre, ya.
Perfecto. Entonces aquí sí sale, por ejemplo, el río de fuego, ¿no? Que salía del trono, pareciera ser que está por ahí, todos esos truenos. Entonces, pero faltaba un poquito en este dibujo. Ya, y eso era un poco lo que estuvimos viendo. Ahora vamos a ver la clase de hoy y le va a tocar, después de hacer el break, como a las 9:30, haremos el break, disertarán acerca del Imperio Persa, ¿ya? Vamos al Daniel capítulo 8, a ver si alcanzamos a ver esto antes de la disertación. La visión del carnero y del macho cabrío. El capítulo 8 lo podemos subdividir del 1 al 14, donde está la visión de Daniel, del 15 al 26, la interpretación de esa visión y finalmente cuál es la reacción que tiene Daniel frente a esa interpretación, versículo 27. Entonces el capítulo 8 nos dice que Dios le da esta visión a Daniel el mismo año de la destrucción de Babilonia. La visión del carnero con dos cuernos es media persa. Ya lo habíamos visto eso en las otras imágenes anteriores de las bestias. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno es Alejandro el Grande. Los cuatro cuernos posteriores son Ptolomeo, quien gobierna Egipto, Seleuco, Siria, Casandro, Macedonia y finalmente Lisimaco, Asia Menor. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando aparezca el relato. Hay que recordar que el cuerno no es literalmente una imagen de una bestia, sino que está representando un gobierno que tiene poder y su realeza, ¿ya? Entonces, todo este capítulo 8 lleva este título, El carnero y el macho cabrío. Y esto nos hace notar que es una reflexión sobre la historia reciente en la que también el último rey, que se va a llamar Antíoco Epífanes, fracasará sin intervención humana. Eso lo vamos a ver en Daniel 8:27. En esta visión se subraya una vez más la debilidad del poderío político de los hombres frente a la majestad del poderío de Dios. Entonces, ahora vamos a comenzar a adentrarnos en el relato bíblico. El enlace contextual. Al final del capítulo 7 dejamos al profeta Daniel turbado. ¿Qué dice el capítulo 7, versículo 28, con el que termina el capítulo anterior? Dice, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces, el capítulo 8, en ese sentido, es la continuación del capítulo 7. Aquella fue en el primer año de Belsasar, la que estaba en el capítulo 7, y esta en el tercer año de Belsasar, más o menos el año 551 antes de Cristo. Y estas dos visiones están vinculadas, la del capítulo 7 más la del capítulo 8. Las dos visiones tienen varios temas en común. Por una parte, cubren el mismo periodo de tiempo, hasta el fin, a excepción del inicio. Pero también hay algunas diferencias. Vemos la lucha, como veíamos ahí, entre el carnero y el macho cabrío, la lucha. Ahora son dos animales, antes eran cuatro bestias, ahora son solamente dos animales muy familiares que pelean el uno con el otro hasta la muerte. La lucha concluye con un extraño ritual, cuya naturaleza preocupó a Daniel. Entonces, ¿quién me ayuda leyendo versículo 1 al 7, por favor? Yo, profesor, Ya, adelante. dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur,
y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ya, muchas gracias, Isabel. Entonces, en el versículo 1 nos pone el contexto histórico en qué año ocurre esta visión, ¿ya? El año tercero del reinado del rey, pues, lo vimos en una gráfica al comienzo. Pero la visión parte entre el versículo 3 y 4, que dice que el carnero tenía 2 cuernos. También dice que uno era más alto que el otro, aunque comenzó a crecer después. También menciona que acometía contra el poniente, el norte y el sur, y que hacía conforme a su voluntad y además se engrandecía. Entonces aquí parte describiendo al carnero. El profeta divisa al carnero cerca del agua. En el capítulo 7 el agua es el mar Mediterráneo, según el capítulo 7, versículo 2. Aquí es solamente un río, versículo 2 del capítulo 8. Dice, vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Y Susa quedaba a 370 kilómetros al este de Babilonia. Entonces él está en Babilonia y ve lo que ocurre en Susa, que es la capital, dice. Y menciona ahí, junto al río Ulai o junto a un canal, también podría ser porque en ese tiempo ya habían inventado el tema de los canales. Antecedentes geográficos que está dando acá, continuamos con ello, dice el contexto es de riqueza y prosperidad. Daniel ve un carnero que carga contra el oeste, el norte y el sur y que expande en esas direcciones sus conquistas. Tiene un cuerno más alto que el otro. Aquí esta figura equivale al oso del capítulo 7. Según el versículo 20, representa a los medos persas, porque si nos adelantamos un poquito y leemos el versículo 20, dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces, ahí no hay otra interpretación. La misma Biblia interpreta lo que no entendía Daniel. El carnero, con esos 2 cuernos, representa un cuerno a los medos, otro cuerno a los persas. Y que tenga uno más grande que el otro, quiere decir que uno de esos 2 sobresale más que el otro. Entonces, por eso dice crecía después. Y el cuerno más alto representaba a los persas que llegan a tener más fama que los medos, y a través de ese nombre se conoce hasta el día de hoy el imperio. Todos dicen el imperio persa, más que decir el imperio medo-persa, aunque esa sería la forma de identificarlo desde sus comienzos. Luego, entre el versículo 5 y el 7, nos va a hablar del macho cabrío. Dice, y aquí habla de un macho cabrío que venía del lado del poniente, que se movía sin tocar el suelo, que tenía un cuerno bien visible entre sus ojos, y este macho cabrío derribó al carnero. Entonces, al decir que el macho cabrío tenía su marcha a gran velocidad y sus 4 cuernos postreros, nos recuerda el leopardo veloz y de 4 cabezas del capítulo 7. El leopardo de allá, acá es representado a través de la figura del macho cabrío. Representa el imperio griego. De nuevo vamos a la interpretación que el mismo texto bíblico nos va a dar. El versículo 21 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Viene del oeste, y ahí hay que mirar el mapa para darse cuenta que también la mención geográfica que hace tiene razón. Acá se está representando a Alejandro Magno. El ejército de Alejandro Magno venció a los persas en la batalla de Maratón. Eso tiene que ver ya con la historia universal, en el 490.
y vence a Darío en el año 331 a.C., tomando a Susa y también a Babilonia. Alejandro asume el título de rey de Persia. Entonces, el macho cabrío que habla acá en Daniel 8 venía del oeste, sin tocar tierra, tenía un cuerno notable entre sus ojos, esa es la descripción que se da, y representa a Grecia, según lo vimos en el versículo 21, que fue un imperio que dominó el mundo antiguo entre el año 331 y el 168. Vino del occidente, las conquistas realizadas por este imperio fueron con gran rapidez, y su líder más prominente y notable fue Alejandro el Grande, también llamado Alejandro Magno. Su padre Filipo es asesinado en el año 336 a.C. Alejandro asume el imperio a los 20 años y en 3 campañas militares derrota a los persas y domina el mundo, pero muere muy joven, a los 32 años. Y acá tenemos la caída del imperio medo-persa y el ascenso de Grecia a través de esta figura del macho cabrío y la del carnero. El macho cabrío, que representaba a Grecia, quebró los 2 cuernos del carnero, ya que representaban a los medos persas. Y ahí está haciendo alusión a las batallas que hubieron donde un imperio derrotó al otro. Y aquí tenemos las batallas, la de Granico en Frigia, el 334 antes de Cristo, después la de Iso en Sicilia, el 333, y la de Arbela o Caucamela en Siria, el año 331. Sigamos leyendo para ver qué continúa. ¿Quién me puede leer del versículo 8 al 14, por favor? ¿Hay alguien que me pueda leer esos versículos? Sí, profesor, yo los leo. Ya. Dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Ya, Amén. gracias. Entonces, el versículo 8 nos habla de los 4 cuernos. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables. Entonces, el gran cuerno fue quebrado estando en su mayor fuerza. Salieron otros 4 cuernos, dice el relato, y hacia los 4 vientos del cielo. Aquí está haciendo alusión al imperio griego. Ya decía en el versículo 21 que esta figura representaba al imperio griego, que estando en su mayor fuerza, su gran cuerno, hablando de Alejandro Magno, fue quebrado. Y hace alusión a su gran rey, Alejandro Magno, que muere a los 32 años. ¿Qué pasa después de la muerte de Alejandro Magno? Su reino se divide en 4 sus generales, y ahí dice que de este cuerno salen 4 cuernos notables, hacia los 4 vientos, y hace alusión a los generales Casandro, Seleuco, Lisimaco y Ptolomeo, quienes se dividieron el imperio de Alejandro Magno. Y aquí tenemos un mapa antiguo que es más o menos donde estaba diseminado el imperio griego, y que cuando muere Alejandro Magno, se divide su imperio entre 4 de sus generales. La tierra de Palestina estuvo siempre
en disputa entre los Ptolomeos y los Seleucos, ¿ya? Ptolomeo y Seleucidas. Eso lo vemos que hasta en el tiempo de Cristo ocurría, ese nombre se mencionaba mucho en ese lugar. Y hace alusión a estos reyes que van a reemplazar a Alejandro Magno y que tenían en disputa porque Seleuco estaba en el Asia y Ptolomeo estaba en Egipto. Y Palestina, que unía estos dos espacios físicos o geográficos, estaban siempre en disputa. A veces ganaban los descendientes de Ptolomeo y otras veces los de Seleuco. Entonces Alejandro conquistó e invadió todo el mundo en menos de 12 años. Y el cuerno pequeño, del versículo 9 al 12, nos recuerda también el que se ha mencionado en Daniel capítulo 7. Hay muchas similitudes entre estos dos cuernos pequeños, y aquí las vamos a mencionar. En el capítulo 7, el nombre es cuerno pequeño. Acá en el capítulo 8, exactamente igual. Otra similitud demuestra gran arrogancia en el capítulo 7, versículo 25. Y acá va a decir, todavía no lo leemos, pero luego lo vamos a leer en el versículo 23 y 25, también que es arrogante. Otra similitud, número 3 del capítulo 7, dice, este poder quiere usurpar a Dios en el versículo 25. Y acá en el capítulo 8, versículos 10, 11 y 12, quiere usurpar a Dios, se engrandece y quita el continuo. Y otra similitud, la del capítulo 7, nos dice que este cuerno pequeño, en el versículo 25, desprecia la ley. Acá también dice en el capítulo 8 que desprecia la ley, echa por tierra, la pisotea, la verdad. En hebreo la verdad es la acción de obedecer la ley. También continúa esta similitud en el capítulo 7, versículo 21, persigue a los santos. En el capítulo 8, versículo 24, persigue a los santos. Otra similitud, en el capítulo 7 sucede al reino de las bestias y permanece hasta el final. Y en el capítulo 8 sucede al reino de los dos animales mencionados, ¿ya? La diferencia es en cuanto al origen. La del capítulo 7 surge de la cuarta bestia, ese cuerno pequeño. El cuerno pequeño del capítulo 8 se levanta de uno de los cuatro vientos del cielo. Esto lo sabemos por el género. Y recordemos los cuatro vientos del 7.2, ¿ya? Entonces, aquí debemos tener en cuenta lo siguiente. Por medio del uso de los cuatro vientos, Daniel hace alusión a las cuatro bestias. Insinúa entonces que se origina este cuerno pequeño en una de las cuatro bestias. El profeta no hace alusión a las cuatro bestias para mantener la atención de los lectores en el carnero y el macho cabrío. Y generalmente el cuerno pequeño de Daniel 8 surgiría de uno de los cuatro vientos, crecería al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y aquí tenemos tal vez mencionado por juntar la visión del capítulo 7 más la del capítulo 8, que se está refiriendo a Roma y sus conquistas, que iba a ser el imperio que vendría después de los griegos. También en el versículo 13 y 14 se hace alusión a las 2300 tardes y mañanas. Dice ahí, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Según los adventistas, para ellos han entendido que los 2300 días se refieren a años. O sea, en vez de ser 2300 días, son 2300 años, que en base a su interpretación culminaría en el año 1884 con la segunda venida de Cristo. El tema está que la teoría año-día para todos los propósitos prácticos quedó excluida por el hecho de que Cristo no vino en 1884, en ningún cumplimiento real de la anticipación de esta interpretación. Por lo tanto, ellos después arreglaron, y al igual que los testigos de Jehová, porque tienen la misma base, finalmente después dicen que vino de manera espiritual. Una buena interpretación de los 2300 días y tardes y mañanas. El profesor Walborg sugiere que es mucho más adecuado tomar los 2300 días de manera natural, de modo que en su opinión los 2300 días constituyen
el periodo de tiempo transcurrido entre el año 171 a.C., que fue el año del asesinato de Onfas III, quien era el legítimo sumo sacerdote antes de la profanación del templo por Antíoco Epífanes, y el año 165 a.C., cuando el templo fue purificado, el 25 de diciembre del año 165. Una hermenéutica correcta conduce a encontrar el cumplimiento de los 2300 días dentro del periodo de tiempo del que nos habla el contexto, es decir, en la época de Antíoco Epífanes. Sigamos leyendo. ¿Quién puede leer del versículo 15 al 19? No sé si están los demás ahí disponibles, pero parece que no. Estamos por acá, pero la hermana Isabel tiene mejor voz. De mejor. Si usted quiere, yo leo. Ya, vamos. Yo ¿No lo me puedo quería leer, repetir pastor. el plato? Ah, mi esposo está ahí. Es que andamos en distintas partes, por eso. Ya. Oscar, ¿está por ahí, Oscar? Sí, aquí estoy, Ya, que alcance a leer ahí, por favor. del versículo 15. Sí, ¿Ok? Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderlo, he aquí se puso delante de mí uno como apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que grifó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego acerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para los tiempos del fin. ya. Gracias, Oscar. Entonces ahí está destacado que finalmente Daniel no entendía, procuraba entenderla y escuchó una voz que decía: Gabriel, enseña a este la visión. Gabriel se refiere al ángel Gabriel, ¿ya? ¿Quién fue enviado para interpretar la visión? El ángel Gabriel. Veamos cuál es la interpretación que le da el ángel Gabriel. Ahora sí puede Isabel leer, por favor, del 20 al 26. Amén. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño y en su mano. El engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Bueno, parte la interpretación que da diciendo, ¿no?, que claramente se refieren a los reyes. En el caso de la primera, el carnero al rey de Media y de Persia, y el macho cabrío al rey de Grecia, quien un cuerno que tendrá es el primer rey que ellos tenían, que era Alejandro Magno, y después se dividirá en 4, ¿ya? 4 reinos se levantarán de esa nación. Entonces, por eso no es que uno invente la interpretación, sino que la va diciendo el texto bíblico. Y eso tiene correlación directa con lo que ocurre con, diríamos, el imperio griego y la división entre 4 de sus generales. Entonces uno queda realmente asombrado hasta que aparezca el colmo, dice el versículo 23, hasta que lleguen al colmo se levantará un rey altivo de rostro, ¿ya?
Entonces aquí hay que ir juntando la visión de Daniel capítulo 2, que ya habla de varios imperios en esa imagen que tiene en esa estatua, que los metales representaban distintos imperios, que la interpretación era la cabeza Babilonia, después la parte del pecho y los brazos Medo-Persa, la parte de la cintura Grecia, las piernas Roma y los pies reinos divididos. En el caso de la visión de Daniel 7, aparecen 4 bestias, el león, el oso, el leopardo y la bestia terrible, que representan exactamente los mismos imperios. Y luego habla de 10 cuernos en la última bestia, ahí habla de los reinos divididos. Y acá, en Daniel 8, habla del carnero, ya no habla de Babilonia, el carnero representa a los medos persas, y después habla del macho cabrío, que representa a Grecia. Entonces ahí tenemos cómo con este cuadro vamos viendo la repetición en distintas visiones de los mismos imperios. En cuanto al carnero, la visión que había tenido en el capítulo 8, aquí el 3 y el 4 tenía 2 cuernos. La interpretación del versículo 20, que representa a los reyes de Media y de Persia. En la visión decía que uno era más alto que el otro, aunque comenzó a crecer después. La interpretación es que Persia surgió después, pero se hizo más fuerte que Media. La visión decía que acometía contra el poniente, el norte y el sur, y la interpretación es que este imperio se desplazó hacia el oeste en sus conquistas, llegando a Babilonia por el oeste, al Asia Menor por el norte y a Egipto por el sur. Y en la visión decía que hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Y la interpretación era que nadie pudo resistirse a su avance. Luego tenemos el macho cabrío. La visión está mostrada entre el versículo 5 al 7 y la interpretación en el versículo 21. El macho cabrío se refiere al rey de Grecia. La visión decía que venía del lado poniente y la interpretación es que surge de Europa, al oeste, visto desde Jerusalén. La visión decía que este macho cabrío venía sin tocar el suelo. La interpretación es que conquistó la tierra a gran velocidad, o sea, en muy corto tiempo. La visión decía que tenía un cuerno bien visible entre sus ojos, y la interpretación es que el primer rey que conquista o que conquistaba era Alejandro Magno. Y la visión dice que este macho cabrío derribó al carnero, y la interpretación era que conquistó todo el territorio del imperio medo-persa. Los 4 cuernos, de nuevo, la visión decía que el gran cuerno fue quebrado estando en su mayor fuerza, y la interpretación está en el versículo 22, habla de Alejandro que murió joven como un emperador de un amplio imperio. La visión decía que salieron otros 4 cuernos, y la interpretación habla de 4 reyes, si bien no da los nombres porque todavía no existía. La historia universal nos dice que estos 4 reyes, o los 4 en los que se dividió el imperio griego, era Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. Y la visión decía hacia los 4 vientos del cielo, y la interpretación es que inicialmente se repartieron el imperio en 4 partes o en 4 divisiones. En cuanto al cuerno pequeño, la visión nos dice de uno de los vientos salió un cuerno pequeño. La interpretación dice al fin del reinado de estos 4, surge del territorio del oeste el nuevo rey. La visión decía que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Y ya dijimos que casi todos los comentaristas bíblicos concuerdan que aquí este cuerno se está refiriendo a Roma, generalmente al Imperio Romano, o sea, desde el Imperio Romano se iba a expandir hacia Egipto, Grecia y Palestina. La tierra gloriosa es la tierra de Palestina. Y que hace alusión a la bestia o al anticristo del que habla Apocalipsis capítulo 3. Ya, Isabel, consulte nomás. Profesor, quiero hacer una pregunta. ¿Es un error tratar de interpretar o comprender esta interpretación que es concreta? Porque los animales, estas bestias representan a los imperios o a los reyes. Pero es un error tratar de interpretar, por ejemplo, yo pienso, yo digo, ¿qué es lo que representa Roma? ¿Cuál fue la característica principal de Roma, de ese imperio? ¿Es un error interpretarlo a la luz del tiempo de actual
qué es lo que representa Roma para nosotros hoy día, por ejemplo, o qué es lo que significó, o qué es lo que representa el imperio babilónico, y qué es lo que representa hoy día ese imperio para nosotros. Es un error pensar eso, que esta interpretación es tanto para su momento como también en nuestra cultura actual, verlo desde qué es lo que está pasando hoy día con la mirada de hoy. Eso, profesor. Ya, no sé si lo vimos con ustedes o no, pero lo vamos a ver después cuando veamos el tema de, del Apocalipsis. ¿Eh? Generalmente la literatura apocalíptica hay cuatro formas de interpretarla, ¿ya? Y una de ellas es la espiritualista o idealista. Entonces, en esa dice que el sentido, el espíritu de lo que quiere representar se puede traer al día de hoy, y eso está bien, ¿ya? Pero es una forma, pero a veces nos focalizamos tanto en que esa es la correcta, en cambio hay otros que dicen que hay que considerar la pretérita, o sea, la pasada, o sea, todo está bajo un contexto, y en ese contexto es la que nos debiera dar la luz inicial de a qué se está refiriendo. Entonces, la conexión que hacemos del día de hoy tiene que tener su base y su sustento en el origen, en el contexto donde fue dado el pasaje bíblico y a qué se estaba refiriendo, para que podamos hacer una buena conexión de ambas partes. Pero sí estaría bien, Isabel, hacer esa alusión. Profesor, sí. Bueno, claramente yo entiendo eso que usted dice, que obviamente lo hemos aprendido, que no podemos llegar y tomar y darle inmediatamente una interpretación alegórica, se llama cuando se le da esa interpretación. Sí, No podemos hacer eso porque obviamente, como dice usted, esto tiene un contexto, tiene algo que es concreto, no es algo que tiene una interpretación inmediata de acuerdo al mismo texto que lo va diciendo. Pero mi duda era esa. Pero claro, obviamente falta todavía que más adelante lo vamos a ver. Gracias, profesor. ya. Entonces la visión nos dice que parte del ejército y de las estrellas hecho por tierra, el cuerno pequeño. La interpretación es que destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. La visión del cuerno pequeño dice: contra el príncipe de los ejércitos se erigió y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y la interpretación es que el cuerno pequeño mandó crucificar a Cristo, como Roma papal sustituyó el sacrificio de Cristo por el sacerdote humano. La visión dice que el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y aquí pareciera que la interpretación se refiere al templo físico que fue destruido por Roma el año 70 después de Cristo. Y el cuerno pequeño echó por tierra la verdad. Y la interpretación, bueno, ahí esta interpretación está propiciada en el sentido de decir que Roma está representada por el Vaticano o por el Papa, ¿ya? Quien destruyó la verdad y le acompañó el éxito. Veamos cómo concluye esta visión. Todavía nos falta un poquito, pero por lo menos versículos 23 y 24. Se levantará un rey altivo, dice esta parte, un quinto cuerno independiente después de los cuatro anteriores, sino que surge de entre uno de los cuatro cuernos que ya existían. Este cuerno se explica en el versículo 23 como un rey altivo de rostro. Y de nuevo, la mayoría, nosotros, a diferencia de Daniel y sus contemporáneos, tenemos la historia que ha pasado para poder mirar y ver qué parte se ha cumplido y qué parte no. Entonces, ahí la mayoría de los comentaristas bíblicos concluye que uno de los descendientes de estos cuatro cuernos o de estos cuatro reyes en los que se dividió el imperio griego, iba a cumplir esta figura. Y el que más se asemeja es Antíoco Epífanes, porque Antíoco Epífanes llega a ser como la prefigura del anticristo. Grecia, con toda su elegancia, produce al primer anticristo, el del Antiguo Testamento, Antíoco Epífanes, quien poseía un amor extraordinario por el arte, expresado en los grandes templos que hizo construir. Él quiso sustituir a Zeus olímpico por Jehová en Jerusalén. De este modo, la civilización pagana desde abajo y la religión revelada desde arriba llegaron a un conflicto. Identificándose con Júpiter, su propósito fue el de hacer universal el culto a sí mismo, como se menciona en el versículo 25. Dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano
y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Tan loco estaba este gobierno. Este fue el que convirtió el templo en un burdel, el que hizo todas esas atrocidades con el templo en periodo de los macabeos, ¿ya? Tan loco estaba que era llamado Epímanes, que quiere decir maníaco, en lugar de Epífanes, ¿ya? Antíoco el loco. Eso es lo que le decía a la gente como un sobrenombre. Y termina el versículo 26 hablándonos de las tardes y la mañana, la visión que se da acá, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado, lo que decía en el versículo 13 y 14. Y la interpretación es que la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, ¿ya? Aunque no explica cuándo comienza y cuándo termina, eso queda para los entendidos. Finalmente termina este capítulo 8 indicándonos lo siguiente: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué quedó enfermo Daniel? Porque no entendía la visión que acaba, a pesar que le explicaron, había cierta parte de la visión que él no entendía. Por ejemplo, el carnero, ¿se le explicó? Sí, corresponde a los medos persas. El macho cabrío, ¿se le explicó? Sí, corresponde a los griegos. Los 4 cuernos, ¿se le explicó? Sí, son 4 reyes que saldrán. El cuerno pequeño, sí, será uno más importante que los 4. Y las 2300 tardes y mañanas, parece que eso seguía en incógnita. Y por eso dice: yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Entonces, ahí está la conexión que hay entre el capítulo 2, el 7 y el 8, que él ha logrado describir, escribir y en algún sentido identificar, pero el problema tiene que ver con la parte final de esta visión del capítulo 8 que él no entiende. Entonces, ¿qué pasa? Daniel queda espantado a causa de la visión que acaba de ver, versículo 27. Y dejamos el capítulo 8 con una nota de frustración. Necesitamos más información para entender la visión, esta, sobre todo en la parte final. ¿Qué quiere decir? Y el capítulo 9 se encargará de dar la respuesta. Entonces, no se pierdan el capítulo 9, que es el que viene, y el que esperaremos de tomarnos un café para poder mirar cuál va a ser la interpretación que se da a esa parte de la historia. Y dicho esto, también Usted no voy a decirle, estar, profe. bueno, pero la puede escuchar después en la grabación, ¿ya? Además, volviendo, vamos a escuchar la disertación del grupo número 2. Así que son las 9:31. Vamos a volver 10 para las 10, ¿ya? Así que si no está Isabel, queda pendiente de escuchar la interpretación que se va a dar en el capítulo 9. Así que volvemos en 20 minutos, o sea, 19, 18 minutos ya. Que tenga una linda reunión Isabel, ¿ya? Con los pastores ahí. Muchas gracias, profesor. Bendiciones. Con, Ya, comenzamos entonces con este tema que es cierto, se nos encomendó, que es investigar un poco del imperio persa, de los persas. Y bueno, para romper un poquito el hielo, vamos a decir que en esta oportunidad lo que no veremos del imperio persa serán sus hermosos gatitos y tampoco veremos las ferias persas, digamos, ¿ya? Eso es como para ir rompiendo el hielo. Vamos a decir entonces que el imperio persa se desarrolla entre los años 559 y 331 antes de Cristo, entre el ascenso de Ciro el Grande a mediados del siglo VI antes de Cristo y la muerte de su descendiente Darío III, 2 siglos después.
Los persas, con la formidable dinastía aqueménida a la cabeza, presidieron el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. Ya fue un imperio construido sobre una infraestructura avanzada, tolerancia hacia las diversas culturas y religiones, y cuando fue necesario, una fuerza abrumadora. Los peores y más amenazadores de los bárbaros eran los persas, con su búsqueda de la dominación mundial. Desde la era de las guerras greco-persas, los persas fueron los receptores de una campaña de desprestigio en la que se les presentaba como los opresores tiránicos del mundo libre. Eso ha sido enormemente perjudicial para el estudio de la historia de la antigua Persia. Y el problema se ha visto agravado por el hecho de que los persas no escribieron historia narrativa de la forma en que la hicieron los griegos, sino que se basaron principalmente en narraciones orales, poesías, canciones, para transmitir su pasado, su historia. Pese a este problema, se han hecho descubrimientos y estudios que nos han revelado un poco más acerca de este poderoso imperio. Hay inscripciones reales en el antiguo idioma persa, hay ricos archivos de documentos cuneiformes escritos en arcilla que nos hablan del funcionamiento del imperio, su economía y su servicio civil. Hay un dossier de arte relieves en paredes, diseños textiles, trabajos en oro y plata y una magnífica herencia de arqueología para contar la historia interna del pasado de Persia. Gracias a la aparición de estos tesoros, finalmente los persas cuentan con una plataforma para relatar su propia historia. Entonces, para terminar mi intervención, les voy a compartir un trabajito que nos dimos ahí, un videíto animado, para que lo puedan disfrutar. Para hablar del imperio persa, debemos ir al siglo VI a.C. y encontrarnos con una serie de tribus seminómadas en la meseta de Irán, en la zona donde hoy es el propio país de Irán, que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Estas tribus de origen indoeuropeo llevaban años ocupando esta zona y habían llegado hasta ese lugar después de una serie de migraciones masivas. Estuvieron mucho tiempo atacándose entre sí, medos y persas, y fue recién en el año 559 a.C., cuando uno de los líderes más importantes de la historia persa surgiría para llevar su imperio a la conquista de la mayoría de las tribus de la región. Hablamos de Ciro el Grande, el fundador de lo que se conoció como el Imperio Aqueménida o Persa. Bajo su gobierno, el imperio de Persia se extendió desde el mar Mediterráneo hasta la cordillera de Hindú Kush, creando su mayor imperio de la historia hasta ese momento. Una campaña que sería sobrepasada solamente por Alejandro Magno años más tarde. El primer hito importante de Ciro fue unir a los persas y enfrentarse a los medos de Astiages. Tras salir victorioso, Ciro terminó conquistando la región y convirtiéndola en la primera provincia persa del imperio. Posteriormente también se enfrentaron contra los lidios, hicieron lo mismo con los medos, además de tomar una serie de estados griegos en la costa jónica de Asia Menor. Luego conquistaron los territorios de Soxiana al este del mar Caspio, para finalizar atacando a Mesopotamia en el año 539 a.C. y conseguir así la conquista de Babilonia. Para conseguir un hito aún mayor y mantener unido a este imperio, Ciro se dedicaría a respetar las costumbres y religiones de la tierra que fue conquistando, algo que se convirtió en un modelo muy exitoso de administración centralizada. Además, se ganó la fama de tolerante y conciliador, así que todo el mundo estaba contento. No había necesidad de imponer la cultura griega. Un ejemplo de esta estrategia política fue la liberación de los esclavos judíos de Babilonia, una vez que Ciro conquistó e impuso su imperio. Pero no solo los liberó, sino que también financió la restauración del templo de Jerusalén, que había destruido el imperio babilónico.
Sin duda, Ciro se había hecho de un hombre intachable. Incluso se sabe de algunos decretos que promulgó y que se encuentran tallados en el cilindro de Ciro el Grande, donde ya en esos tiempos se hablaba de derechos humanos. Ahí está. Dejamos a Gabrielito entonces, Señor, le bendiga mucho. Profesor, buenos días, compañeros. Eh, Deja de compartir, Daniel, a ver si yo lo puedo compartir desde acá el otro. Perfecto. Está. Ahí me confirman si se ve bien. Súper. Perfecto. Eh, Bien, ya hablar acerca del Imperio Persa en los siglos V al IV antes de Cristo, Artajerjes I a Darío III, que es en el fondo cuando ya Imperio Persa. Si me escuchan entrecortados, tengo un pésimo internet hoy día porque está viento fuerte aquí en Los Ángeles, así que les pido disculpas del caso. Eh, Bien, el complot palaciego que provocó la muerte de Jerjes I en el año 465 a.C. estuvo liderado un tal Artabano, el jefe de guardia real, que según la fuente llegaba al trono. En este intento también murió Darío, el hijo mayor de Jerjes, que había sido nombrado príncipe heredero en lo que parece que más que un personal de Artabano fue un conflicto dinástico entre los hijos del monarca. Era muy habitual en la historia aqueménida. Así, a Jerjes I le sucedió su hijo menor, que tomó el nombre real de Artajerjes I. Eh, eh, 65 al 424 vivió este hombre. Artajerjes murió en diciembre del año 424 y fue sucedido por Jerjes II, 423, que fue solamente su hijo legítimo, cuyo breve reinado tan solo duró 45 años. Se vio desafiado por el alzamiento de varios hermanastros. Es, como ya sabemos, característico de la historia aqueménida. Así, Sogdiano, hijo de Artajerjes I, una concubina babilonia llamada Aloguna, conspiró contra Jerjes II, que fue finalmente asesinado. Sin embargo, Sogdiano no fue el único aspirante al trono en esta ocasión, ya que otro de sus hermanastros, Oco, sátrapa por entonces de la provincia de y que parece que se había revelado al mismo tiempo que Sogdiano, rehusó reconocer el último como monarca. Finalmente, en febrero del 423, la nación de Sogdiano, Oco fue nombrado nuevo rey de Persia con el nombre de Darío II. Eh, la muerte, vamos a hablar de la muerte de Darío II, Artajerjes II. La muerte de Darío II en el año 400 trajo consigo la ascensión de un nuevo monarca, la persona de Artajerjes II. Y, y como era de esperar, el inicio de nuevas confrontaciones dinásticas. Satisfecho el victorioso príncipe Ciro con la elección de Artajerjes II como heredero al trono, inició el preparativo para disputar a su hermano el imperio. Para ello reunió un gran ejército formado en parte por mercenarios griegos que llegaron un contingente de 13.600 soldados
desempleados tras la finalización de Peloponeso y logró el apoyo tanto de Esparta como de las diversas, a lo que se sumaban sus propias tropas reclutadas en Asia Menor. Los últimos años del gobierno de Artajerjes II, después de haber controlado la situación, Se nos cayó, parece, ¿no? Hay problemas de internet, parece. Sí, parece. Quedó justo en la última frase de esta presentación. Ahí se cayó. Sí. ¿La termino, profe, o después Sí, que la siga? si la tienes, termínala, por favor, para que quede la idea completa. Ya. ¿Tú la tienes también o no? ¿Y quedó en cuál quedó él? ¿En Artajerjes 3? Sí, donde dice la última, pero ponla ahí, ahí vamos. No alcancé a ver en cuál quedó, pero ya lo comparto al tiro. Eh, Ahí se ve, profesor. Después de esa. ¿En esta será? O ahí. Ahí parece que era. Darío tercero. Sí. Ya. Entonces, el mismo año del asesinato de Filipo II, Artajerjes IV murió debido a un nuevo complot, tras el cual ascendió al trono Darío III Godomano, del 336 al 330 a.C., un primo del rey Artajerjes III. En Macedonia, Filipo II fue sucedido por su hijo Alejandro III, del 336 al 323 a.C., al que los historiadores pondrían el sobrenombre de Magno, una de las figuras políticas y militares más importantes de la antigüedad, dotado de una capacidad, de una ambición que harían cambiar en breve los paradigmas por los que transcurría la historia. El enfrentamiento definitivo entre macedonios y persas se produjo el 1 de octubre del año 331 a.C. en las llanuras de Gaugamela, en la zona noroccidental del actual Irak, donde ambos ejércitos volvieron a enfrentarse con idéntico resultado, finalizando el combate con una nueva huida del rey Aqueménida. La muerte de Darío III ponía así punto y final a más de 200 años de historia del imperio persa aqueménida. En la conclusión, podemos decir que la historia de Persia está presente en sus relieves, en sus majestuosos restos arqueológicos, en sus monumentos funerarios, en sus ciudades, en las monedas que utilizaron y en gran diversidad de fuentes escritas, tanto persas como mesopotámicas, griegas, romanas, bizantinas y árabes. La mayoría de los textos que se utilizan para relatar esta historia no son persas, ya que este fue un pueblo que, a diferencia del griego y romano, no acostumbró a dejar un registro escrito de su historia y de sus hazañas. Por ello, se hace uso continuado de fuentes secundarias en la descripción de los hechos que componen la historia de los persas. El imperio persa fue uno de los estados más extensos que conoció el mundo antiguo. En su momento de máxima expansión, su poder alcanzó parte de 3 continentes: el asiático, el africano y el europeo. Ahí está. Y está sin video. Ya. Ya. 15 minutos.
en la disertación. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces ahora voy a abrir yo mi presentación. Para continuar con la clase de hoy. Ya, ahí sí, ahí quedamos. Entonces pasamos al capítulo 9 de Daniel, donde se nos habla de las 70 semanas. Tenemos en este capítulo la oración de Daniel y la profecía de las 70 semanas. Entonces habíamos quedado que las últimas palabras del capítulo 8 aún resuenan en nuestros oídos, cuando dice que Daniel no entendía la visión que acaba de ver. Se encuentra él en total oscuridad, no lograba comprender la visión, según lo que dice el capítulo 8, versículo 27. Entonces partimos leyendo el capítulo 9, dice, versículo 1 al 3, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero a su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Bueno, la espera. Daniel tuvo que esperar 13 años para recibir luz sobre el asunto. Estamos ahora, como dice acá, en el año primero del reinado de Darío, versículo 1, que corresponde al año 538. Es el mismo año del encuentro de Daniel en el foso de los leones, según el capítulo 6. Un poco de historia. Babilonia acaba de caer el año anterior en la mano de los medos y persas. Es el primer año del reinado de Ciro. Su corregente en Babilonia es Darío. El profeta Isaías había valorado a Ciro como un Mesías y Salvador de Israel. Había profetizado hasta el nombre de Ciro en esa porción bíblica que está en Isaías 44:28 al 45:4. De esa manera vemos un cumplimiento escritural en este capítulo. Ahora Daniel está viendo con sus propios ojos el cumplimiento de la profecía y comienza a entender y quiere saber más todavía. Y acá aparece entonces la interpretación de las 70 semanas de las que nos va a hablar todo el capítulo 9. Pero para eso hay que ver, como decía acá en el versículo 2, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones. Entonces Jeremías había hablado de que la cautividad iba a durar 70 años. Y ahí tenemos algunas de las porciones bíblicas. Abajo está el texto que hemos leído, Daniel 9 del 1 al 3. Y aquí tenemos dos versículos de Jeremías, Jeremías 25:11, que dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y Jeremías 29:10 dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces,
La profecía de Jeremías es la que estás tratando de descifrar, Daniel, en el versículo 2. Daniel entendía que los 70 años del exilio de los judíos estaban por concluir. Pero, ¿qué tenía que ver esto con la profecía que no logró entender del capítulo anterior? ¿Cuándo se cumplía el plazo? El exilio, según las profecías que acabamos de leer, no excedería los 70 años. Los 70 años comenzaron en el año 605 con la destrucción de Jerusalén, la que está mencionada en el capítulo 1. Habían ya pasado hasta este momento 68 años y todavía no sucede nada. Veamos qué sigue en el relato bíblico. Daniel, ¿podrías ayudarme con la lectura del 4 al 8? Ok. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Perfecto. Entonces, él está procurando comprender, leyendo los escritos de Jeremías cuando se iban a cumplir las profecías y luego se pone a orar. Ahí dice, oré a Jehová mi Dios, y todo lo que acabas de leer, Daniel, es parte de la oración que él hace a Dios. Entonces, esta es una oración que va a continuar hasta el versículo 19, una oración penitencial. ¿Qué está realizando Daniel antes de orar? Ya lo vimos, estudiando al profeta Jeremías. La oración de Daniel estaba dominada por un sentido del carácter de Dios, especialmente como es revelado en su justicia. En las relaciones con su pueblo, esta toma la forma de fidelidad a sus pactos con ellos. Entonces, la oración de Daniel reflejada acá en este capítulo 9, el pueblo todavía está en el exilio y Jerusalén está en ruina. Es por eso que Daniel se arroja a los pies de Dios en oración. Es una oración impaciente. El profeta pronuncia su oración con gran angustia. Dice el versículo 3, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces estos tres conceptos son símbolos de muerte, como de estar de luto. Al igual que los muertos, no comía. La ropa era una prenda áspera de lana de cordero o de pelo de camello, y se cubría de ceniza. Además, es una oración llena de sentimiento. De esa manera daba a entender que delante de Dios el hombre está desnudo y vulnerable como en la muerte. Como polvo, la persona llama a su creador la fuente de la vida. En oración, Daniel concentra todo su ser. Él se identifica con el pueblo. Daniel ora en primera persona plural. Dice, hemos. Ahí lo vemos en el versículo 5, en el 6 y en el 16. Daniel se incluye con el pueblo de Israel. No se aparta con el propósito de criticar a los demás, sino que él se incluye. Y seguimos leyendo entonces capítulo 9, del 9 al 14. Sigue la oración. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos.
y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Entonces, continúa en la oración ya transformándose en una intercesión. Daniel no se pone en un pedestal por encima del pueblo, él como intercesor se involucra a sí mismo en el destino del pueblo. La oración de Daniel no solo habla de las iniquidades del pueblo, sino de la experiencia de la salvación. Esto es lo que alimentaba la esperanza del profeta. El nombre de Jehová aparece 7 veces en esta oración, porque este es el nombre del Dios del pacto, el Dios de la historia y también el Dios del futuro. ¿Puedes leer, Daniel, versículo 15 al 19? Amén. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Gracias. Entonces vemos la intensidad de la oración, ya, según el versículo 9, con la que concluye, dice, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tarde, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces vemos aquí que Daniel ni siquiera necesita terminar de orar para que Dios le responda. Vemos en el versículo 20 y 21 que el ángel lo visita mientras aún está orando. Y aquí lo vamos a leer, versículo 20 y 21, y vamos a seguir hasta el 23. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces acá vemos cómo regresa el ángel Gabriel. ¿Quién vino en respuesta a la oración del profeta Daniel? A fin de ayudarle a entender la visión, el ángel Gabriel. Ya, ahí lo mencionó. Entonces tenemos una revelación por medio de Gabriel. Gabriel apareció con rapidez en respuesta a su oración, trayendo comunicación divina más amplia que extendió el horizonte de Daniel más allá de los 70 años de la profecía de Jeremías a un periodo de 70 semanas. Entonces, ahí tenemos la imagen de abajo que dice así que para entender, consultó la profecía de los 70 años en Jeremías, y de aquí el ángel Gabriel le lleva
y le traslada, por así decirlo, a la profecía de las 70 semanas que va a estar descrita en el versículo 24 en adelante. Ya aquí saca un capítulo del 24 al 27. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí habla de las 70 semanas. La respuesta de Dios a la oración de Daniel es el anuncio de Gabriel acerca del Mesías, en el versículo 25. Dice ahí: se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿ya? El Mesías, la palabra hebrea para Mesías es Mashiach, que significa ungido, y designa a la persona que es ungida. La persona designada como Mesías generalmente se sometía a una ceremonia que le daba inicio a su rol, a su papel. La profecía de las 70 semanas viene como respuesta a la profecía de los 70 años y como la solución absoluta. No es solo un Mesías el que vendría ahora, sino el Mesías. Al consultar la profecía de los 70 años, Daniel esperaba un ungido, un Mesías particular, al que hacía alusión el libro de Isaías, que era Ciro. Pero la profecía de las 70 semanas es la versión universal de la profecía de los 70 años. Y aquí apunta al verdadero Mesías. El Mesías de este pasaje es el Mesías de todos los pueblos, el Mesías que salvará al mundo. Entonces se le da la revelación de las 70 semanas proféticas de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y también sobre tu santa ciudad. Ya lo leímos en el versículo 24 al 27. Y aquí tenemos que concluir que hay 4 interpretaciones frente a las 70 semanas. Está la escuela racionalista, que considera el pasaje como una cuestión totalmente del pasado. Según esta escuela, el libro de Daniel fue escrito cerca del año 165 a.C., de modo que su autor escribió asuntos que ya habían ocurrido. Entonces nosotros dijimos en las primeras clases que Daniel es del tiempo de Daniel y no de la época del periodo intertestamentario. Así que echamos por tierra con todas las razones que vimos allá. Pero fíjense, si aún hiciéramos caso a esta postura de que realmente Daniel escribió después de los asuntos y cuando ya estaban los griegos gobernando en el año 165, pero aquí hace alusión al Mesías príncipe y que va a ser destruido la ciudad de Jerusalén. Entonces igual da profecías con respecto a cosas que aún todavía no se habían cumplido. Por otro lado está la postura amileniarista. Las 70 semanas tuvieron su cumplimiento en el pasado, pero de la siguiente manera. La semana 1 al 7 se cumplieron entre el tiempo de Ciro, que va del año 538, y el de Nehemías, el 440. La semana 8 a la 69 se cumplieron entre el tiempo de Nehemías y el nacimiento de Cristo. La primera mitad de la semana 70 se cumplió entre el nacimiento de Cristo y su muerte en la cruz. Y la segunda mitad
de la semana se cumplió entre la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. El tema de esta postura es que le da más de el equivalente a cada semana a se refiere, son semanas de años, no de días, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, entre el nacimiento de Cristo y su muerte de Cristo son 35 años y no, entonces ahí estarían 7 por 5, 35, entonces son mucho más de lo que se menciona. Otra postura amilenialista dice la semana 1 a la 7 ven su cumplimiento con la primera venida de Cristo. La semana 8 a la 69 se cumplirán con la aparición del anticristo y la semana 70 se cumplirá con los hechos que culminan con la segunda venida de Cristo. Y una postura premilenialista dice que considera que las 70 semanas equivalen a un periodo de 490 años literales, porque son semanas de año. Entonces serían 70 por 7, da 490, y son 490 años literales. 69 de estas semanas tuvieron su cumplimiento poco antes de la crucifixión de Cristo. También mantiene la posición premilenarista que entre la semana 69 y la 70 hay un intervalo de tiempo en el que Dios está cumpliendo su propósito durante esta edad presente. Y la última semana, la número 7, aguarda un cumplimiento futuro que se corresponde con los juicios de la tribulación y la aparición del anticristo, culminando con la segunda venida de Cristo para establecer su reino de gloria. Y esa es como la postura conservadora, la que generalmente la mayoría de los eruditos cristianos evangélicos asumen. Ya esta postura conservadora mantiene que las primeras 69 semanas tuvieron su cumplimiento entre el tiempo de Nehemías y la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, posiblemente el año 33, y ahí calza justo la cantidad de años. Esta escuela opina que la muerte de Cristo ocurrió después del cumplimiento de la semana 69, pero no dentro o durante la semana 70, porque la semana 70 es para el gobierno del anticristo y ahí se pega un salto y la semana 70 queda pendiente, es aún futura y se vuelve a echar a andar en el reloj de Dios cuando aparezca el anticristo, ¿ya? Entonces, en cuanto al significado de las 70 semanas, tomando en cuenta el principio de que un día equivale a un año, prácticamente hablando, ¿cuántos años abarca el periodo de 70 semanas? 490 años. ¿Qué debía pasar al final de esos 490 años? Según el versículo 24 y el 25, dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Entonces, en cuanto al pueblo, terminar la predicación y poner fin al pecado, el resultado era sellar la visión y la profecía. Y en cuanto a Dios, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, el resultado es ungir al santo de los santos. Acá el tema principal, de acuerdo a la forma en que el ángel subdivide las 70 semanas o 490 años, en qué momento de dicho periodo aparecería el Mesías, como dice el capítulo 9, versículo 25. Y ahí tenemos, sabe pues que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, total 69. ¿Por qué separa? Y aquí está, el ángel Gabriel dividió los 490 años en 60 semanas en 3 partes. Una semana, o sea, 7 semanas primero, 7 semanas, son 7 por 7, 49 años. Después las 62 semanas. 62 por 7 da 434 años. Ahí están las 69 semanas. Y queda pendiente una semana, que son 7 años, y ahí da las 70 semanas, que darían 490 años. Entonces, el tema principal, ¿cuántos años literales pasarían entonces para que apareciera el Mesías príncipe? Esto es para que Cristo fuera ungido, Daniel 9:25, y ahí hay que sumar. En total, dejando una semana pendiente, 483 años. En otras palabras, Cristo el Mesías aparecería 483 años a partir
del decreto para restaurar Jerusalén. Entonces aquí tenemos desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿En qué fecha se emitió dicho decreto? Y aquí hay varias posibilidades. El decreto de Ciro, o el de Darío, o el de Artajerjes, que ocurre en dos partes en tiempos de Nehemías. Entonces, lo que sí está claro es que el primer periodo de 7 semanas son 49 años. La profecía dice que Daniel sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, más las otras 62. Entonces, el comienzo de este periodo se establece por medio de un decreto, el decreto de Artajerjes. El rey Artajerjes de Persia le da la orden a Nehemías para reconstruir la ciudad el año 444. Jerusalén fue reedificada en los primeros 49 años, tal y como fue profetizado en Daniel 9:25. ¿Ya? En esa primera semana de 49 años, y luego se llega a Nehemías, donde se habla de que se comienza la restauración de Jerusalén, propiamente tal. Entonces ya hemos leído, dice el 9:25, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la profecía, el suceso fue la orden de edificación de Jerusalén. La fecha de este acontecimiento de presentación de Cristo como el Mesías príncipe de los judíos se materializó el lunes 30 de marzo del año 33 después de Cristo. El viernes siguiente a esa fecha, o sea, el 3 de abril, se quitará la vida al Mesías. Y ahí tenemos las referencias bíblicas donde vemos que exactamente lo que dice al final abajo, 483 años después de la orden de la reconstrucción de Israel, se cumplió la crucifixión de Cristo. Y las profecías de las primeras 69 semanas, por lo tanto, estadísticamente y con respecto a los años, están cumplidas al pie de la letra. ¿Qué pasa? Y queda pendiente la última semana, ¿ya? El 9:27 dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, la orden de edificación de Jerusalén se presenta a Cristo. La crucifixión de Jesús marca el comienzo de este periodo. El año 70 se destruyó la ciudad de Jerusalén bajo el mando del general Tito de Roma. Y de ahí comienza un periodo de gracia que se va a romper con la semana 70, que es marcada por el pacto de paz entre el anticristo e Israel. Pero antes de ver ese pacto ocurrirá el rapto de la iglesia. El cumplimiento e intensidad de los eventos apocalípticos nos indican que el rapto de la iglesia puede suceder en cualquier momento después, ¿ya? Y ahí está la última flechita hacia el lado derecho que dice el rapto de la iglesia en cualquier momento. No seas testigo de esa noticia, miles desaparece. No pase por la gran tribulación, ya eso es un poco el consejo que podemos dar a los que estudiamos la palabra de Dios. Entonces, al final abajo, haciendo la cronología, dice exactamente 483 años después de la orden de la reconstrucción de Israel, se cumple con la crucifixión de Cristo la profecía por lo menos de las primeras 69 semanas de Daniel, y queda por cumplirse la última semana. Ya el cumplimiento de las profecías del fin marcan el fin de los 2 días proféticos para dar comienzo a la semana 70, la de la gran tribulación. Y aquí tenemos otros esquemas que hablan acerca de explicar un poco lo mismo, pero lo podríamos decir más o menos así, ya que Daniel 9 menciona estos 490 años, 70 semanas por 7, donde de esas 70 semanas, 69 se han cumplido, porque hace una separación en 3 espacios. Primero 7 semanas, que tienen que ver hasta la reconstrucción y terminar el, el trabajo del primer templo, de la reconstrucción. Después viene la segunda semana, que se cumple con el Mesías, cuando es crucificado. Ahí hay un intervalo
que se salta y queda pendiente, que le llaman los escatólogos, la época de la iglesia, y aparecerá la última semana de Daniel, una semana de años, serían 7 años, que tiene que ver con el gobierno del anticristo, y que nosotros sabemos que la Biblia le llama también el periodo de la gran tribulación, ¿ya? Y como se va a mencionar después en distintas partes de la Biblia, incluyendo acá en Daniel, se habla de dos espacios, ya sea de media semana, 1260 días, 42 meses, y que refleja igual los 3 años y medio generalmente de que la última semana separada por dos espacios de 3 años y medio cada uno. Entonces, para ir resumiendo esto, la semana 70 es la que está pendiente, la última semana. La muerte del Mesías príncipe en el año 33 hace que llegue hasta ahí la profecía de las primeras 69 semanas. Empieza la semana 70 con el pacto de 7 años de paz para reconstruir el templo. Eso es posiblemente, ¿ya? Entonces, en la última semana es la del gobierno del anticristo, que se supone que se va a tener la adoración en el templo después de 3 años y medio de paz y prosperidad, y vendrá el tiempo de la gran tribulación. Y acá dice en la última parte, el Mesías príncipe a quien se le quitó la vida vuelve al final para derrotar al anticristo. Y ahí ya nos saltamos al libro de Apocalipsis con todo lo que vamos a estar mirando posteriormente. Así que lo de abajo no lo vamos a ver porque después lo vamos a ver en el detalle cuando veamos capítulo tras capítulo en el libro de Apocalipsis. Otra forma de ver esta profecía del capítulo 9, 24 al 27, que habla de las 70 semanas, ya dijimos, están separadas en 3 periodos. El primer periodo, 7 semanas, desde la orden para edificar a Jerusalén, cuando ellos están en el destierro. El segundo periodo, que abarca 62 semanas de años, por eso hay que multiplicar siempre por 7, hasta la entrada de Cristo a Jerusalén como el Mesías, o hasta la muerte de Cristo en la cruz. Y después hay un periodo de gracia que hasta el minuto nos ha llevado 2000 años aproximadamente, desde la destrucción de Jerusalén hasta que venga Cristo en su regreso por su iglesia, lo que llamamos el arrebatamiento y el rapto, y se ponga en acción el tercer periodo de estas 70 semanas, que es la semana que está pendiente, ¿ya? Y que nosotros estamos ahí en el presente, en el periodo de la gracia, esperando que aparezca o comience en el reloj de Dios la última semana de Daniel, que tiene que ver con el anticristo. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos otras cosas que tienen que ver cómo miden el tiempo los judíos, y ahí podemos ver algunos principios que podemos rescatar desde las escrituras. Entonces, el tiempo de Daniel estaba destruida Jerusalén, y ahí viene la primera parte de la profecía, 7 semanas hasta que se reconstruya Jerusalén, después 62 semanas hasta que aparezca el Mesías príncipe, y ahí hay una variación entre los teólogos, que algunos dicen que eso ocurrió cuando Jesús comenzó su ministerio, otros cuando dicen cuando él entró montado en un pollino de asna a Jerusalén, y otros dicen no, cuando él fue puesto en la cruz, pero si vemos hay una pequeña diferencia, y finalmente queda una semana pendiente que tiene que ver con 7 años, y eso pega un salto hasta el final, como lo vemos en este otro dibujo, donde va a estar gobernando el anticristo en 2 periodos de 3 años y medio. Entonces, aquí está dicho de esta manera: el decreto que permitía reconstruir Jerusalén. Hasta la reconstrucción de Jerusalén van 7 semanas, después hasta que aparece el Mesías pasan otros 62 semanas, o sea, son de años, así que son 434 años, y finalmente el gobierno del anticristo de 7 años. Lo que vemos aquí es que Jerusalén fue definitivamente reconstruida poco después del segundo periodo del gobierno de Nehemías, durante el reinado de Darío II. Y si fuese eso, entonces más o menos vendría a ser aproximadamente, este es el esquema en que generalmente calza bastante.
Así que eso es lo más conflictivo porque hay muchas interpretaciones acerca de las 70 semanas de Daniel, pero nosotros nos quedamos con la idea de este esquema de que generalmente, déjeme ver, ahí está, la primera semana tiene que cumplirse en el periodo de Nehemías, la segunda semana con la aparición del Mesías príncipe en su ministerio terrenal, y ahí van 62 semanas, y la última semana el gobierno del anticristo, ¿ya? Esa es la Profe, interpretación más conservadora de este tema, ¿sí? se supone que lo que marca la finalización de este periodo de gracia y el inicio de la semana 70 es el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Sí, ahí empezaría a correr la última semana. Ok. Y que a condecir con el gobierno del anticristo, que va a comenzar justo el gobierno del anticristo. Profe, lo más probable es que me esté adelantando, pero se supone que hay un periodo de tribulación, ¿cierto? Los 3 años y medio primero, y después un periodo de gran tribulación. Sí, Y, se supone que en el tiempo de la tribulación va a haber mucha gente que se va a salvar, o no sé si mucha, pero va a haber gente que igual va a poder optar, digamos, a la salvación, porque sí, nosotros, la iglesia, se supone que somos arrebatados antes de que comience la tribulación. sí, sí. Pero Es- va a existir esa posibilidad para la gente, por ejemplo, que no se, que no está, digamos, en comunión con el Señor, que no está bien en su relación con el Señor, entonces obviamente no va a ser arrebatada. Pero es gente creyente sí, pues sí, es que lo mismo que uno, la lógica, imagínate, en la iglesia hay mucha gente que ha escuchado estas cosas, pero no sirve a Dios como corresponde. Y ellos se quedarían, pero ellos al ver que muchos desaparecen se van a convertir, pero ya no tendrán la misma posibilidad que la iglesia que fue arrebatada. Entonces, la iglesia va a estar disfrutando de las bendiciones y ellos tendrán otro tipo de realidad para el futuro, ¿ya? Distinta a la que le corresponda a la iglesia. Sí, eso lo vamos a ver después en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Entonces ahí Ya. marca una diferencia. Por ejemplo, la iglesia es la iglesia, son los creyentes, los arrebatados, pero los que se salvan en la tribulación se llaman los santos, no se llama ya la iglesia. Hay que ver el capítulo 4 hasta el 21 de Apocalipsis, ¿ya? Los creyentes que aceptan a Dios en ese momento se llaman los santos, para hacer una pequeña diferencia entre la iglesia y los que estén y pasen la tribulación y se salven ahí, ¿ya? Pero se salvarán por fuego, nosotros nos salvaremos por gracia, entonces esa es otra de las diferencias que tenemos. ¿Se Mm, entiende? sí. Ya. Bueno, veamos la visión junto al río en el capítulo 10. Las guerras helenísticas o el anuncio de la gran catástrofe. La secuencia viene como introducción a la visión que aterroriza a Daniel. En el capítulo 10 siguen las guerras entre los reyes griegos que suceden unos a otros, Daniel 11, y termina con el triunfo de todos los inscritos en el libro, en Daniel 12. Daniel es confortado por una visión angelical en el capítulo 10 del 1 al 21. Estos capítulos del 10 al 12 describen más completamente la visión del capítulo 8 mediante una segunda visión sobre el mismo tema, así como la visión en el capítulo 7 explica más perfectamente la del capítulo 2. El capítulo 10 es el prólogo de la profecía, el capítulo 11 la profecía misma y el capítulo 12 es el epílogo. En el capítulo 10 revela al mundo espiritual como el fondo del mundo histórico, varias citas, y los ángeles como ministros de gobierno divino de los hombres. Así como en el mundo de la naturaleza, se observa a Miguel, el campeón de Israel, y con el otro ángel cuyo fin es realizar la voluntad de Dios en el mundo pagano, pero espíritus del mundo se resisten, el cual es contrario a Dios. Las luchas, por lo tanto, no son meramente simbólicas, sino reales, ¿ya? Y ahí tenemos más citas. Entonces, esto lo vamos a dejar pendiente ya porque
tenemos que verlos, es mucho para tratarlo en lo que nos queda, la visión junto al río Tigres, que es todo el capítulo 10, 1 hasta el 11, pero como todo este es un solo paquete, capítulo 10, 11 y 12 lo vamos a ver después. Lo que sí quiero ver, vamos a mirar aquí. Vamos a ver el temario, porque tenemos prueba la próxima semana. Lo que es la literatura apocalíptica, cuáles son los principales rasgos. El Imperio Babilonio, nos dieron una disertación en el grupo 1. Hoy día escuchamos una disertación acerca del Imperio Persa. ¿Puedo hacer alguna pregunta acerca de eso? También estuvimos viendo la diferencia que hay entre el profetismo bíblico versus los adivinos. Otra cosa, cómo Israel logró sobrevivir en el exilio. Algunos datos biográficos de Daniel. ¿Qué edad tenía Daniel al inicio? ¿Qué edad tenía Daniel en estos capítulos que estamos viendo, en el capítulo 9, al final? ¿Cómo se calcula eso? Eso lo vimos en alguna clase. ¿Qué significa agiógrafo? ¿Por qué creemos que Daniel escribió el libro, la autoría de Daniel, del libro de Daniel? ¿Cuál es el tema del libro? Ese lo hemos repetido. ¿Con qué propósito se escribió este libro? Otra pregunta, ¿por qué está escrito en 2 idiomas? ¿Cuáles son los argumentos en contra de que Daniel haya escrito este libro? ¿Cuál es la sección histórica? Del capítulo 1 al 6. ¿Cuál es la sección apocalíptica? Versículos 7 al 12. Los nombres de Daniel y sus amigos, los nombres judíos y los nombres babilónicos. ¿Cuál fue el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2? ¿Cuál fue la actitud de los amigos de Daniel en el capítulo 3 y los 10 mandamientos? ¿Qué pasó en el capítulo 4 con el rey Nabucodonosor, habla de la bajeza humana? En el mismo capítulo 4, ¿cuál era el sueño del árbol? Tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 4 muestra la actitud de Nabucodonosor frente a Dios. ¿Realmente se convirtió? Después en el capítulo 5, la blasfemia de Belsasar. ¿En qué consistió la blasfemia? Después, el juicio sobre Belsasar, cuando la mano escribe en la pared. En el capítulo 6, el tema de Daniel en el foso de los leones, Daniel y la oración. Y finalmente, las visiones y el dibujo que ustedes tuvieron que hacer del capítulo 7. Solamente vamos a incluir hasta el capítulo 7 en la prueba. ¿Ya? Eso sería para la próxima semana. Así que la próxima semana vamos a hacer un repaso y después la prueba. ¿Y la prueba cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer, yo se las mando por correo. Ustedes tienen 1 hora para devolverla a mi correo personal. Y de esa manera, con este temario, pueden ayudarse y tenerlo presente para que puedan rendir una buena prueba. ¿Alguna consulta? No, profe. ¿No? Ya. Entonces, a ver, ahí, eso sería por hoy día, ¿ya? Que Dios les bendiga y lo demás va a ir saliendo en la medida que después entremos en el libro de Apocalipsis y todo lo demás, esas dudas que tienes tú, Daniel, que son muy válidas para todos nosotros. Ok. Ya, pues, eso sería por hoy día, que Dios les bendiga. Igualmente, profesor, muchas gracias, bendiciones.